En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Orgullo versus Humildad, capítulo 1, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted. En mi charla de ayer expliqué que hay diversas leyes que gobiernan el universo, leyes físicas y leyes espirituales. Tenemos un concepto de la mayoría de las leyes físicas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Una persona normal que sale de un cuarto piso por la ventana al vacío sin esperar caer porque sabe que hay una ley en operación en esa situación que hará que inevitablemente caiga haciéndose daño. Dije que en ese caso la ley no se rompe, más bien la ley nos rompe a nosotros. Nadie puede romper la ley de la gravedad. Quien la ignora se romperá él mismo con esa ley. También dije que hay leyes espirituales que son igualmente universales, que se aplican a todas las áreas del universo y a todas las situaciones y en cada uno de nosotros individualmente. Ayer me enfoqué en una ley espiritual en particular que opera en el universo y en la vida de cada individuo. La ley está enunciada por Jesús mismo en Mateo 23, versículo 12, que dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Expliqué que la humildad es una decisión de la voluntad, no es una emoción, no es un sentimiento religioso, no descansa en las emociones. La Biblia dice humillaos, en otras palabras, es algo que tenemos que hacer, se origina en la voluntad y se expresa con la acción apropiada. Di el ejemplo del convidado a la celebración de bodas. Si era una persona orgullosa, buscaría el lugar más honrado. Si era humilde, buscaría el lugar más abajo. En cada caso, es una decisión expresada en una acción. Hoy quiero hablar de la primera ocasión en la historia del universo que esa ley fue puesta a funcionar. La ley dice que cualquiera que se humilla será enaltecido y cualquiera que se enaltece será humillado. Vamos a regresar en nuestro estudio a un punto anterior a la historia humana, cuando yo creo que el hombre aún no había sido creado, cuando los cielos existían con todas sus huestes, pero la raza humana como la conocemos hoy todavía no había entrado en la historia. Regresaremos al primer pecado. Para ello buscaremos la narración de un profeta, el profeta Ezequiel. Debemos recordar que el ministerio del profeta no solo revela cosas en el futuro imposibles de conocer de otra manera, también revela cosas en el pasado que no conoceríamos de otra manera. Y en este caso en particular veremos cosas de un pasado distante, reveladas por el ministerio profético que de otra manera no sabríamos. Quiero hacer ahora algunas declaraciones básicas. El primer pecado en el universo fue el orgullo, no la borrachera, ni la inmoralidad, ni siquiera el homicidio, sino el orgullo. Y el orgullo condujo a la rebelión. Como usted ve, lo interno viene antes de lo externo. Y una de las características más importantes de la Biblia es que revela las acciones externas haciendo manifiestas las causas internas. El orgullo fue la causa interna que condujo al acto externo de la rebelión contra Dios. Ese primer pecado ocurrió en el cielo, no en la tierra. Fue cometido por un ángel, no un ser humano. Y el orgullo que causó ese pecado se levantó de la sabiduría y la belleza que había sido impartida por el mismo Creador. Esa situación está descrita en el capítulo 28 de Ezequiel, que habla sucesivamente de dos personas. La primera es el príncipe o gobernador de Tiro, la segunda es el rey de Tiro. La primera persona es revelada claramente como un ser humano, aun cuando se dice ser un dios, las escrituras enfatizan que es un hombre. Pero la segunda, rey de Tiro, nunca fue un ser humano, es claramente un ángel caído. Ahora voy a leer lo que Ezequiel dice en esa segunda persona, el rey de Tiro, y quiero que note las indicaciones que están bien claras, que estamos tratando con un ángel caído, un querubín. Leo en Ezequiel 28, versículo 11 al 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego.
Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Quiero hacer notar algo con respecto a este ser único y particular, ese querubín. El versículo 12 dice que estaba lleno de sabiduría y hermosura, quizás el más sabio y hermoso de todas las criaturas de Dios. El versículo 13 dice que estaba en el Edén, en el huerto de Dios. El versículo 14 dice que era un querubín protector, no un hombre. El versículo 15 enfatiza que aunque era tan sabio y hermoso, era un ser creado, no era un Dios. Y el versículo 16 es sorprendente, dice: la multitud de tus contrataciones te llenó de iniquidad. Esa palabra contrataciones es muy importante, debemos entenderla. Voy a tomar un momento para explicarla. Literalmente significa el ir y venir, y vino a ser usada como contrataciones o negocios. Sin embargo, está directamente relacionada, que se usa varias veces en el Antiguo Testamento y que se traduce como chismes. Doy dos ejemplos. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. La misma palabra en Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto. El pensamiento fundamental es que alguien que anda y viene chismeando, llevando cuentos, y cuando regresemos a la escena en el cielo que nos describe Ezequiel capítulo 28, podemos tener un cuadro vivo de lo que debió haber pasado. Y les estoy ofreciendo mi convicción personal de ese pasaje, ese querubín cuyo nombre entonces era Lucifer, el brillante, el esplendoroso, el portador de luz, la estrella matutina. Las escrituras indican que estaba a cargo de una tercera parte de los ángeles creados por Dios, pero era tan sabio y tan hermoso que no estaba satisfecho con esa posición de subordinación a Dios. Sintió que tenía el derecho de igualdad con Dios y comenzó a promover su rebelión. Fue y vino entre los ángeles y debió decirles algo así: escuchen, Dios realmente no aprecia la fuerza y la sabiduría de ustedes. Debieran estar en una posición más elevada. Dios tampoco aprecia mi sabiduría ni mi hermosura. Soy digno de una posición más alta. Si ustedes me siguen, me estableceré en una posición de igualdad con Dios. De esa manera promovió su rebelión, y las escrituras dicen que él y una tercera parte de los ángeles que lo siguieron fueron echados de la presencia de Dios. Note que la raíz de la rebelión fue el orgullo. La hermosura y la sabiduría hicieron que su corazón se llenara de orgullo. Su orgullo fue la causa de su rebelión, y cuando se enalteció, fue humillado. Quiero que veamos una descripción paralela que se encuentra en los profetas también, en Isaías, donde se describe la misma situación, la misma escena en el cielo antes que la raza humana fuese creada, una escena que protagoniza a este mismo ser creado, ese querubín que se exaltó en rebelión contra Dios. En Isaías 14, versículos 13 al 15 tenemos esa revelación profética que expone la motivación de ese ángel. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Note de nuevo el principio: el que se enaltece será humillado, y note su motivación interna. Note particularmente la expresión de su voluntad, que ocurre 5 veces. Voy a leer esas palabras otra vez. Subiré al cielo, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Como usted ve, es la voluntad de la criatura puesta en contra de su creador, la esencia y la raíz de todo el problema. La motivación es el orgullo, la acción es la rebelión. ¿Cuál era su meta final? Está expresada en esta última frase: seré semejante al Altísimo. La criatura quería igualdad con el Creador, quiso exaltarse, y el resultado es que fue derribado. Hoy ya no le conocemos como Lucifer, el brillante y esplendoroso y glorioso, el que tenía la responsabilidad de anunciar la alborada. Hoy lo conocemos como Satanás, el adversario, el opositor de Dios y el hombre, el que resiste los propósitos de Dios y de su pueblo en la tierra, el incorregible en su rebelión, el que está en oposición total e irreconciliable con Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la lección? Es una lección temible, que el orgullo y la rebelión pueden hacer de lo más hermoso lo más maligno. Aquí está la más hermosa y sabia de las escrituras de Dios, pero cuando su corazón se enalteció, aquí estaba la más hermosa y sabia de las criaturas de Dios, pero cuando su corazón se enalteció con el orgullo y se volvió en rebelión contra Dios, cayó. Recuerde que el que se enaltece será humillado, pero quien se humilla será enaltecido. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para hablar del plan de la alternativa de Dios.